Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me confirman el audio? Audio, Bien, audio, doctor. audio. Bien, doctor. Muy bien, excelente. Vamos a dar inicio entonces a una clase más de fisiopatología. El día de hoy vamos a estar hablando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La clase pasada estuvimos viendo entonces paciente con asma, ahora vamos a ver lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad progresiva, como dice aquí la definición, que va a causar dificultad para respirar. Y cuando hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces las grandes literaturas nos dicen que vamos a tener dos componentes dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por un lado, la bronquitis crónica y por otro lado, el enfisema pulmonar. Esas son las dos entidades que entran dentro de la categoría de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y de ahí es donde tenemos que saber diferenciar muy bien estas dos entidades para poder entonces nosotros dar el diagnóstico correcto a nuestro paciente con cuadro de EPOC. Vamos a ver si es un paciente con bronquitis o un paciente con enfisema de pulmón. Entonces aquí se le da el término de EPOC al enfisema o a la bronquitis o al paciente que presenta ambas entidades. Y como protagonista principal, nosotros tenemos el tabaquismo, el cigarrillo. Entonces, el humo del cigarrillo es el principal protagonista que va a generar entonces una afección, una alteración en esa vía respiratoria y consecuentemente una alteración también a nivel del parénquima, donde se puede dañar entonces el tabique alveolar, generando una destrucción del tabique alveolar, llevando a nuestro paciente a desarrollar un cuadro de enfisema de pulmón. Cuando nosotros hablamos de enfisema pulmonar, es una destrucción del tabique alveolar. Ese paciente va a tener una incapacidad para realizar intercambio gaseoso. Entonces aquí, el principal protagonista va a ser el tabaquismo, el humo del cigarrillo. De ahí es que tienen que tener en cuenta que el cigarrillo puede llevar a una persona a desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o enfisema, o bronquitis, o los dos. Muy bien, ¿solamente el tabaquismo? No, tenemos otras causas. Y dentro de las causas que nosotros tenemos o nos tienen que hacer pensar de que nuestro paciente desarrolle un cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aquellos pacientes añosos, o sea que tienen mayor de 65 años, anteriormente había poco gas, la gente cocinaba con leña. La gente que vive en el campo cocina mucho con leña. Entonces, al cocinar con leña, estas personas inhalan mucho. Entonces, los que cocinan con fogón a leña son candidatos a un cuadro de enfermedad crónica. Entonces, principal causa es el cigarrillo. La causa tenemos aquellas personas que cocinan con leña. Hay algunas patologías, algunas entidades laborales también en la cual hay inhalación, entonces destrucción de ese tabique que puede ser agente causal. Pero la tercera causa importante para que el paciente desarrolle enfermedad pulmonar obstructiva crónica es cuando hay aquí una antiproteasa o deficiencia de una antiproteasa. Antiproteasa se llama antiproteasa, que tiene que principalmente encargarse
de defendernos contra cualquier humo que pueda entrar y ser tóxico dentro de la vía respiratoria. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el principal protagonista va a ser el cigarrillo. Ese humo de cigarrillo que entra en la vía respiratoria, nosotros vamos a tener las células que tienen que encargarse de defendernos ante estos irritantes aquí de la mucosa. Y el gran orquestador del EPOC va a ser los neutrófilos. Entonces, los neutrófilos van a ser los grandes protagonistas acá y son ellos los que van a encargarse de producir grandes cantidades de proteasas para eliminar los irritantes que vienen con el humo del cigarrillo, pero estas proteasas son enzimas proteolíticas que dañan la mucosa y consecuentemente llevan a una inflamación crónica y luego a una destrucción tanto de la mucosa como del propio tabique. Ese va a ser el mecanismo por el cual una persona entonces va a desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las células de defensa del cuerpo, principalmente los neutrófilos, son los que aquí van a liberar cantidades de proteasas, enzimas proteolíticas para dar contra a los irritantes del humo para que pueda protegernos. Pero entonces estas enzimas lo que hacen más bien es dañar a la mucosa y dañar a ese tabique. Ese es el mecanismo por el cual se va a producir entonces la lesión de la mucosa, una hipersecreción, porque al haber ese irritante en el tracto respiratorio, ya habíamos dicho nosotros que el mecanismo de defensa va a ser producir el moco. Entonces hay una hipersecreción de mucus para que se pueda entonces proteger aquí. Entonces tenemos una lesión de la mucosa, hipersecreción, una lesión a nivel de la musculatura bronquial, una destrucción del tabique, y todo esto lleva a generar un cuadro de obstrucción. Entonces, esa obstrucción no es una obstrucción de forma aguda que se produce, sino que es a lo largo del tiempo. Entonces vamos a tener una patología obstructiva crónica. Para este mecanismo de defensa contra las proteasas, entonces el aparato respiratorio va a producir la enzima alfa-1 antitripsina para poder protegernos entonces contra esas proteasas producidas por la propia defensa del cuerpo. De ahí es que cuando hay déficit de la enzima alfa-1 antitripsina, es donde el paciente puede desarrollar también un cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces tenemos tres agentes causales de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tres principales, ¿verdad? Tres principales. El mayor protagonista es el tabaquismo. El segundo protagonista es aquellos que cocinan con fuego de leña, fogón a leña, y el otro es aquellas personas que tienen déficit de la enzima alfa-1 antitripsina. Entonces, esos son los pacientes que van a desarrollar el cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Déficit de enzima alfa-1 antitripsina, ¿todos tienen? No, solamente algunos. De ahí es que ustedes tienen que analizar, pesquisar déficit de alfa antitripsina en aquellos pacientes que tienen EPOC en edades tempranas. Generalmente son pacientes menores de 40 años que desarrollan el cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, en edades tempranas. En eso nosotros pensamos que es por déficit de la antitripsina. Entonces, ellos son los pacientes que pueden desarrollar entonces en edades tempranas. Para nosotros tener una lesión por el humo del cigarrillo o por el fogón a leña, entonces esa lesión tiene que transcurrir por mucho tiempo. Aquí hablamos de años. Entonces ahí es donde vamos a tener generalmente pacientes en edades avanzadas, es donde nosotros vamos a tener ya
la entidad instalada. Pero si tenemos un paciente joven, paciente menor de 40 años que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces nosotros tenemos que pesquisar déficit de la enzima alfa-1 antitripsina en ese paciente. Entonces ellos son los que van a ser portadores de EPOC en edades tempranas. Entonces la etiología principal es el cigarrillo. Entonces ahí hablamos de las tres entidades principales. ¿Qué es lo que se va a producir? ¿Qué es lo que se va a producir como que ingresa en la vía respiratoria? Vamos a tener un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio se va a dar justamente por la liberación de proteasas de algunas células del... Eso lleva a un que va a tener un cuadro de hipersecreción de mucus para darle la ayuda o la protección a la vía respiratoria. Luego esto, entrando en el tabique, genera destrucción de los septos alveolares. Recuerden que el intercambio gaseoso se produce en los septos, donde están los capilares perialveolares. Ahí es donde entra el oxígeno a la sangre y sale el dióxido de carbono hacia la luz del alveolo para que nosotros podamos expulsar. Y también tenemos una pérdida de las fibras elásticas. Por eso es que esto me lleva a una entidad obstructiva crónica. Entonces esa es la patogenia o mecanismo de desarrollo de la enfermedad. Inflamación, fibrosis, hipersecreción, destrucción del tejido o del septo alveolar y pérdida de las fibras elásticas. Mediante esto vamos a tener la formación entonces instalada de la patología en sí. La primera entidad que tenemos que conocer bien es el enfisema de pulmón. Cuando nosotros hablamos de enfisema pulmonar, estamos hablando de destrucción del septo, pérdida de la elasticidad del pulmón por esa formación fibrótica que se da. Hay un agrandamiento en los espacios, porque recordemos que cuando nosotros inhalamos, entra el aire. Ese aire tiene que realizar intercambio de gases. Si no hay capacidad para realizar ese intercambio de gases, entonces ese aire va a quedar en un espacio muerto. Vuelve a entrar otra cantidad de aire y no puede generar un cuadro de intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este alveolo? Este alveolo va a comenzar a aumentar de tamaño. Es como un globo, un globito que estamos inflando. No puede realizar intercambio gaseoso y se infla más, y se infla más, y se infla más, hasta dar los signos de hiperinsuflación. El alveolo es un alveolo grande, de mucho aire, pero es un aire que no sirve porque el aire no puede ingresar o realizar el intercambio, troca de gases, porque hay la destrucción de ese septo. Eso es lo que se va a producir. Entonces, como causa principal ya nombramos cigarrillo, el humo de la leña y déficit de alfa-1 antitripsina. Esas son las causas principales que llevan al paciente a desarrollar el cuadro de enfisema de pulmón. Y tenemos toda la vía respiratoria, ahí es donde entra normalmente entonces el aire, y alrededor del alveolo, ahí están los capilares, y ahí es donde se hace ese intercambio. Si no hay septo, donde vamos a realizar el intercambio gaseoso, entonces el aire es lo que viene, y como pueden observar aquí, comienza a aumentar de calibre. Entonces aquí se ven signos de hiperinsuflación. Crece. Entonces aquí el alveolo del paciente. Eso va a llevar, miren, eso va a llevar a un aumento de tamaño del propio pulmón. Crece el pulmón porque tiene mucho aire. Las costillas tienen una orientación oblicua. En ese paciente que tiene enfisema de pulmón, porque hay destrucción aquí del septo alveolar, entonces cuando ustedes solicitan una radiografía de tórax, las costillas quedan totalmente así, horizontales. Entonces eso se llama horizontalización de las costillas. El diafragma se aplana. Entonces, horizontalización de las costillas, diafragma aplanado, son signos de
hiperinsuflación. Eso es signo de hiperinsuflación. También en la radiografía da para ver dos cosas. O vemos blanco o vemos negro. Blanco va a ser hueso o algún líquido que esté dentro del cuerpo. Y negro va a ser aire. Entonces, como hay un atrapamiento masivo de aire, porque no da para realizar intercambio gaseoso, la radiografía de tórax aquí me muestra un pulmón más negro. Eso es lo que nosotros vemos en un paciente con un cuadro de enfisema de pulmón. Eso es lo que nosotros vamos a estar observando entonces en la radiografía. Diagnóstico. Nosotros vamos a tener el paciente que va a presentar una dificultad para respirar. Tenemos que tratar de llegar al diagnóstico. Y el diagnóstico vamos a basarnos nosotros en un diagnóstico clínico. Y el diagnóstico clínico se realiza mediante la anamnesis y el examen físico. Dentro de la anamnesis, la principal pregunta que vamos a hacer es si fuma, si cocina con leña, si trabaja en lugares donde hay humo, para nosotros buscar aquí el cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. En el examen físico tenemos que hacer la inspección, tenemos que hacer la palpación, la percusión y la auscultación. Este paciente con enfisema tiene un tórax característico. El tórax que nosotros vamos a ver en el paciente con enfisema, miren aquí. Entonces es un tórax que tiene un aumento de tamaño en la parte anterior y en la parte posterior. Entonces tenemos aumento de tamaño antero-posterior. Y este tórax característico del paciente enfisematoso, este se llama tórax en tonel. Tonel significa barril. Entonces vemos ahí, vemos el tórax en tonel. Esto es característico. Esto es característico de que el paciente está con un cuadro de enfisema. Pero hay que tener en cuenta algo aquí. El diagnóstico que nosotros vamos a dar al paciente es de paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ese es el diagnóstico clínico que nosotros vamos a dar. Porque el enfisema de pulmón, esto pueden anotar, el enfisema de pulmón, el diagnóstico se hace a través de la anatomía patológica. Se tiene que hacer una punción pulmonar, eso se va a anatomía patológica, entonces el diagnóstico es histopatológico. Ahí es donde se ve la destrucción y ahí es donde se certifica el diagnóstico realmente de enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar es un diagnóstico histopatológico. Lo mismo es cuando nosotros hablamos de cáncer. Nosotros podemos ver que en alguna parte del cuerpo está creciendo un tejido, el paciente está perdiendo peso. Nosotros decimos, pero eso es cáncer. No podemos confirmar hasta el resultado de la anatomía patológica. Entonces, el diagnóstico de cáncer van a darlo a través de anatomía patológica. Lo mismo aquí con el enfisema. El diagnóstico de sospecha la pueden hacer de forma realizar una biopsia de ese pulmón, va a anatomía patológica y ahí tienen la certificación que realmente es un cuadro de enfisema pulmonar. Muy bien. Este tórax que vemos aquí es un tórax característico de paciente con un cuadro enfisematoso. Entonces, el aire que está entrando no puede intercambiarse. Y al no poder intercambiarse, entonces lo que hay es un atrapamiento aéreo. Como dijimos, comienza a inflar el alveolo, se infla el alveolo. Y luego eso va a traducirse directamente en la caja torácica. Este es un aire que no puede hacer intercambio y el paciente tiene un agrandamiento del tórax en el diámetro anteroposterior. Entonces, en la inspección nosotros vemos tórax en tonel. Inspección. En la palpación nosotros evaluamos puntos de dolor, se puede evaluar en la palpación fracturas costal, se puede evaluar en la palpación enfisema subcutáneo, se puede evaluar en la palpación expansibilidad torácica, flexibilidad torácica y lo más importante son las vibraciones vocales. Ustedes hicieron ahí en la práctica
colocar la mano sobre el tórax del paciente y que mi paciente diga 33 o que diga 40. Entonces, si tiene una buena ventilación, perfusión, está realizando un buen intercambio gaseoso, ese tórax vibra bien. Aquí nosotros tenemos que un paciente no va a tener un buen intercambio gaseoso, entonces a nivel de las vibraciones vocales van a estar disminuidas. Eso es lo que nosotros vamos a tener con nuestro paciente. Vamos a tener una disminución en las vibraciones vocales. Entonces tenemos la inspección, tórax en tonel. Palpación, hay una disminución de las vibraciones vocales. Percusión, el pulmón tiene un sonido característico a la percusión, donde yo describo como sonoridad. Pero aquí tenemos que hay un acúmulo exagerado de aire. O sea que si mi caja es más grande y tiene más aire, va a sonar más fuerte. Entonces nosotros vamos a tener signos de que hay mayor cantidad de aire ahí y eso se describe como hipersonoridad o hipertimpanismo. Eso es lo que se escucha cuando se percute. Hipersonoridad, hipertimpanismo, se percute cuando el paciente está con un cuadro de ¿qué? Con un cuadro de enfisema pulmonar por atrapamiento de aire o cuando el paciente tiene neumotórax, que es cuando hay aire en el espacio pleural. Ahí nosotros tenemos hipertimpanismo. Eso es lo que vamos a tener en la percusión. Y en la auscultación, como hay poco parénquima para hacer intercambio gaseoso, el ruido normal que se escucha es murmullo vesicular y si hay una disminución en el intercambio gaseoso, entonces vamos a tener una disminución en el ruido del murmullo vesicular. Eso es lo que nosotros vamos a tener con este paciente. Entonces, vamos a analizar aquí. El paciente está con un cuadro de enfisema pulmonar y este paciente en algún momento va a buscar un atendimiento médico. ¿Por qué mi paciente va a consultar? ¿Por qué él va a buscar un atendimiento médico? Estos pacientes pueden presentar dificultad para respirar, entonces podemos tener disnea instalada en estos pacientes, vamos a tener dificultad respiratoria. Pero si este paciente de forma crónica es un paciente que no hace buen intercambio gaseoso, el cuerpo se adapta. Es un paciente que en la saturación nosotros vamos a encontrar menos la saturación del paciente. Si hacemos una gasometría arterial, la concentración de la presión de oxígeno en sangre también va a estar disminuida en este paciente. Entonces, ¿por qué vamos a tener que el paciente tiene una dificultad respiratoria? Porque requiere mayor demanda de oxígeno. Estos pacientes están colonizados por una bacteria en la estructura respiratoria. De ahí es que de repente, por A o B motivo, bajó un poco la defensa y la bacteria comienza a proliferar, desencadena una respuesta inflamatoria de la estructura respiratoria. Y si nosotros tenemos que hay un estrés en este paciente a consecuencia del proceso inflamatorio causado por la infección de la propia bacteria que coloniza a esta vía respiratoria, el paciente va a requerir mayor demanda metabólica. Entonces, mi paciente que inicia un cuadro de estrés, el estrés se produce por una infección en estos pacientes. Entonces, eso hace de que requiera mayor demanda metabólica, aumentar su metabolismo, y ese metabolismo va a estar aumentado generando mayor cantidad de energía. Y la mayor cantidad de energía que nosotros vamos a tener en este paciente va a ser de que él requiera mayor cantidad de glucosa, mayor cantidad de agua y mayor cantidad de oxígeno. Oxígeno, oxígeno, oxígeno. Entonces, vamos a analizar, vamos a analizar. Alteración acontece en los pacientes que tienen enfisema no hemograma. Vamos a analizar. Muy bien. Entonces tenemos de que hay un proceso de estrés a consecuencia de una infección por la flora que coloniza a estos pacientes. Mayor cantidad de energía que se va a tener que producir. Ahí es donde tenemos que el paciente tiene una dificultad para respirar. Si este paciente amanece con dificultad para respirar,
obviamente que en ese día vamos a tenerle en el hospital. Entonces, este paciente va a consultar con nosotros. ¿Cuál es el motivo de consulta? Dificultad para respirar. Tenemos que cerrar el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos de forma clínica. Anamnesis y el examen físico. Ya dijimos la anamnesis. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es si fumó, si cocina por mucho tiempo con leña o si trabaja en lugares donde hay mucho humo. Eso es lo principal que vamos a preguntarle a estos pacientes. Generalmente, 90% más o menos nos dicen que es fumador de larga data, por muchísimo tiempo. Entonces vamos a hacer la evaluación física. Le pedimos que saque la remera y miramos el tórax y vemos este tórax característico. Entonces ahí automáticamente ya me prende la lámpara en la cabeza y decimos, este paciente es un paciente enfisematoso. Su dificultad respiratoria está por un estrés causado por una infección. Ese es el raciocinio que nosotros tenemos que tener. Muy bien. Ahora tenemos que buscar la infección de ese paciente. ¿Qué es lo que vamos a solicitar? Ahí como dijo Joao, vamos a pedir un hemograma. Vamos a pedir un hemograma. Y vamos a pedir una radiografía simple de tórax. Eso es lo que vamos a solicitar. Hemograma y una radiografía simple de tórax. Hemograma. ¿Qué es lo que se analiza en el hemograma? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Pregunta. ¿Cómo va a estar, o mejor dicho, cómo van a estar sus glóbulos rojos? Glóbulos vermelhos. Rómulo Falón normal. Renan Falón aumentado. Cuando hay un aumento en la concentración de glóbulos rojos, 4.5 a 5.5 millones por decilitro. Eso es de glóbulos rojos, ¿verdad? Ahora, si es que tenemos a más, eso se llama policitemia o poliglobulia. Pregunta. Renan Bianca, ¿por qué que va a estar alto? ¿Por qué? Yo quiero saber por qué que va a estar alto. ¿Por qué vamos a tener glóbulos rojos altos? ¿O será que va a estar normal como falou o Rómulo aí? La deficiencia el déficit de oxígeno va a requerer aumento de producción por la medula de glóbulos rojos. E o riñão vai tentar compensar. Ele capta essa como se fosse um sensor da falta de oxígeno e produz mais eritropoetina para estimular a médula a produzir eritrocitos. Como Sí, muy bien. Entonces vamos a partir de ahí de lo que ustedes dijeron. Glóbulo rojo aumentado. El aumento de glóbulo rojo, entonces, se llama policitemia o poliglobulia. Entonces, eso es aumento de glóbulos rojos. ¿Por qué una persona puede tener aumento de glóbulos rojos? Por dos motivos. De forma primaria o de forma secundaria. De forma primaria, eso se llama policitemia primaria. Y la policitemia primaria es aquella policitemia en la cual nosotros tenemos un tumor en la médula ósea que produce glóbulos rojos. Eso se llama policitemia vera. Vemos en pacientes con leucemia mieloide crónica. Ahí vemos nosotros policitemia primaria o policitemia vera. Ahora existe la policitemia secundaria. Y dentro de la policitemia secundaria nosotros tenemos dos variantes. Existen aquellas personas que sí pueden tener altas concentraciones de glóbulos rojos.
de forma normal o fisiológica. ¿Quiénes son esas personas? Aquellas personas que viven en la altura. Ellos son los que van a tener un cuadro de policitemia secundaria fisiológica. Como dijeron, allá arriba no hay oxígeno. Y en cuadro de falta de oxígeno, el cuerpo va a cursar con hipoxemia, disminución en la concentración de oxígeno. ¿Quién detecta? El riñón. ¿Qué hace el riñón? Libera mayor eritropoyetina para producir más glóbulos rojos y entonces compensa de esta manera. Esa es la forma compensatoria. Ahora, este paciente aquí, es un paciente que tiene destrucción del septo alveolar. No hay intercambio gaseoso, no entra oxígeno. Es un paciente con un cuadro hipoxémico, disminuye la concentración de oxígeno y al disminuir va a tener el mismo mecanismo fisiológico, que el riñón va a detectar que hay poca concentración de glóbulos rojos, produce mayor cantidad de eritropoyetina y es un paciente que van a ver en el hospital, paciente con tórax emptonel enfisematoso, que va a tener un aumento en la concentración de glóbulos rojos, va a tener poliglobulia. La poliglobulia es por la disminución de la concentración de oxígeno en sangre que van a presentar estos pacientes. Entonces, ellos van a compensar aumentando el número de sus glóbulos rojos para poder transportar la poca cuantía de oxígeno que van a tener. Ese es el mecanismo compensatorio. Entonces, enfisema van a encontrar pacientes generalmente que cursan con mayor número de glóbulos rojos. Muy bien. Glóbulos blancos. ¿Qué yo busco en los glóbulos blancos? Ya saben ustedes que los glóbulos blancos se dividen en granulosos y agranulosos. Dentro de los granulocitos tenemos los neutrófilos, tenemos los eosinófilos y tenemos los basófilos. Estos pacientes están colonizados por una bacteria. Entonces, ¿quién entran aquí en el pedazo a comandar la orquesta? Van a ser los neutrófilos. Los neutrófilos, ahí vamos a tener que va a haber un aumento en el número de neutrófilos. Estos pacientes hacen una leucocitosis con una neutrofilia. Y como nos dice Renan, hay una leucocitosis con neutrofilia. Eso es lo que vamos a tener en este paciente. Luego tenemos las plaquetas. ¿Cómo van a estar las plaquetas de este paciente? No tiene por qué haber alteración. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pulmonar. Pero eso no es lo más importante de este paciente. Lo más importante de este paciente que nosotros tenemos que conocer muy bien es el corazón. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que conocer de este paciente. Entonces nosotros sabemos muy bien que el corazón se divide en dos mitades. Corazón derecho y el corazón izquierdo. El corazón derecho maneja sangre con dióxido de carbono y el corazón izquierdo maneja sangre con oxígeno. Entonces aquí vamos a tener que el corazón se va a dividir en 4 cavidades. Aurícula derecha, aurícula izquierda. El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. A las aurículas siempre van a llegar venas. Por ahí es donde va a llegar la sangre al corazón. Y de los ventrículos siempre van a salir arterias. Al lado derecho, aquí viene la vena cava superior y aquí viene la vena cava inferior. Aquí al lado izquierdo, aquí llega 2 venas pulmonares hacia el lado izquierdo, 2 venas pulmonares hacia el lado derecho. Del lado derecho ventricular, de aquí sale arteria, porque todo lo que sale del corazón es arteria. Y esta arteria se va a dividir en 2 posteriormente para irse hacia el pulmón. Si la arteria se va al pulmón, eso se va a llamar arteria pulmonar. Y del lado izquierdo, de aquí va a salir
la principal arteria que va a sacar sangre con oxígeno, porque aquí se fue la sangre del ventrículo derecho para el pulmón para intercambio gaseoso. Entonces el lado izquierdo sale sangre con oxígeno, saca sangre con oxígeno, mejor dicho, para la circulación sistémica. Si esta arteria tiene un acometimiento, miren aquí, si esta arteria tiene un acometimiento, la aorta o sus ramas, vamos a suponer hipertensión. Esa es una patología bastante prevaleciente, que si tenemos un aumento de la presión de la arteria, aorta o sus ramificaciones, el paciente va a tener una sobrecarga aquí en el ventrículo izquierdo. Entonces lleva una hipertrofia ventricular izquierda. Esto para compensar, pero en algún momento va a fallar. Entonces la hipertensión arterial es la principal protagonista de la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Esa es la principal protagonista. Pero mi paciente con enfisema tiene destrucción del septo. La sangre del ventrículo derecho aquí tiene mucha dificultad para pasar. Entonces lo que se genera es un aumento de la presión. Aquí de la arteria pulmonar hay una hipertensión, no aquí arterial sistémica, sino que una hipertensión pulmonar por destrucción de los septos del tabique. La sangre no puede pasar el pulmón. Si la sangre no puede pasar del pulmón, entonces el corazón derecho comienza a hacer mayor fuerza para tratar de pasar esa sangre aquí. Pero el problema no está en la fuerza, el problema es que no hay espacio para pasar por destrucción del tabique. Entonces este paciente comienza a desarrollar un cuadro de hipertrofia ventricular derecha, pero es músculo que en algún momento se va a cansar. Entonces aquí esta hipertrofia, cuando la musculatura se canse, va a llevar a qué cosa? Me va a llevar a un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva derecha. El paciente con enfisema de pulmón hace una sobrecarga de corazón derecho, de tal forma que crece el corazón derecho, y ese crecimiento hace una circulación que se llama cardiopulmonar o cor pulmonale, llamado también de corazón pulmonar, aquí, por hipertrofia ventricular derecha. El cor pulmonale o corazón pulmonar es la hipertrofia del corazón derecho que se va a generar por una incapacidad de pasar la sangre aquí por el territorio de la pulmonar. Entonces este paciente aquí va a presentar un cuadro de sobrecarga de ese corazón derecho. Entonces tenemos aquí el corazón y mi paciente enfisematoso va a tener problema con este corazón, el corazón derecho que va a comenzar a crecer. Ahí. Entonces hay una hipertrofia compensatoria que después le lleva a un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Y eso es lo que yo tengo que evaluar en todo este contexto del paciente. Miren aquí, está la vena cava superior. Aquí está la vena cava inferior. ¿Cómo se forma la vena cava superior? Aquí tenemos el tronco venoso brachiocefálico derecho y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. ¿Cómo se forman los troncos venosos? Aquí tenemos la vena que está por debajo del esternocleidomastoide. Esa vena se llama yugular interna. Ahí le dibujé la derecha y aquí tenemos la vena yugular interna del lado izquierdo. La unión de la yugular con la subclavia de ambos lados forman el tronco venoso. Aquí está el brachiocefálico derecho, brachiocefálico izquierdo, que forman la vena cava superior. La sangre no puede pasar el territorio derecho. Entonces, estos vasos comienzan a hipertensar, aumentan de tamaño.
Si yo miro, ¿puedo ver estos vasos? No puedo ver estos vasos. Pero el vaso que llega aquí, miren, por afuera del esternocleidomastoideo, ese vaso sí voy a ver. Está aquí. Ese vaso se llama yugular externa. Si la sangre no está pudiendo atravesar el corazón derecho, ¿qué va a pasar con la yugular externa? La yugular externa va a aumentar de tamaño, a aumentar de calibre, porque no va a poder caer la sangre. Entonces, yo voy a poder ver aquí el paciente si está a 45 grados o si está sentado, que la sangre no está pudiendo pasar el corazón derecho y hace un proceso que se llama ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular, que es la traducción de hipertensión del lado derecho. Eso es lo que voy a tener. Entonces aquí, ¿qué estoy observando? Una ingurgitación yugular. Aquí hacia abajo, miren, ahí va a estar el diafragma. ¿Cuál es el órgano que está directamente por debajo del diafragma, por donde está la vena cava inferior? Aquí está el hígado. Y el hígado es un reservorio de sangre. ¿Qué va a pasar con este hígado si la sangre no está pudiendo atravesar el corazón derecho? Comienza a crecer ahí. Hay una hepatomegalia. Aquí entra la porta. Y de este lado el vaso también es reservorio de sangre que lleva la vena esplénica. Si no está pudiendo atravesar este territorio por la insuficiencia cardíaca, entonces crece también el vaso. ¿Qué desarrolla ese paciente? Ese paciente desarrolla también hepatoesplenomegalia. Eso también vamos a encontrar en un paciente con enfisema e insuficiencia cardíaca derecha. ¿Y qué más? La sangre aquí del miembro inferior tampoco puede atravesar, y si no puede subir esa sangre del miembro inferior, entonces ahí comienza a haber una extravasación plasmática al intersticio. Ese paciente hace edema de miembros inferiores, y ahí tienen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué es mi paciente? Tórax en tonel, paciente enfisematoso, destrucción del tabique, el septo. La sangre del corazón derecho no puede pasar. Va a desarrollar una hipertrofia, consecuentemente una insuficiencia cardíaca derecha. Esa insuficiencia, falencia de bomba, hace hipertensión del sistema venoso. Como pueden ver ahí, prácticamente de todo el cuerpo. Nosotros vemos ingurgitación yugular, hepatoesplenomegalia y edema de miembros inferiores. Esto es lo principal que tienen que grabar aquí de esta clase, que el paciente que desarrolla enfisema pulmonar tiene destrucción del tabique del septo, que va a llevar a desarrollar un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha. Insuficiencia cardíaca derecha. Entonces mi paciente aquí con insuficiencia cardíaca derecha va a tener la insuficiencia cardíaca derecha a consecuencia del enfisema. Una pegaginia, G-proba, que tiene que tener en claro, se pregunta bastante en prueba. Nosotros tenemos aquí la insuficiencia cardíaca derecha. Pregunta es, ¿cuál es la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha? La principal causa de insuficiencia cardíaca derecha no es el enfisema. No. Enfisema causa. Ella no dijo Rómulo. Recuerden que la enfermedad más prevaleciente, más que el enfisema, es la hipertensión. Y la hipertensión lleva a insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Entonces, esta insuficiencia cardíaca izquierda, aquí vienen los vasos del pulmón, ¿verdad? Aquí también. Cuando hay una falencia de bomba izquierda, entonces esto de forma retrógrada genera una congestión. Ventrículo, aurícula, vasos y luego el pulmón. Si yo no trabajo aquí
para vencer la causa aquí de la insuficiencia cardíaca izquierda, entonces va a haber una congestión pulmonar y sabemos que la sangre de aquí viene por la arteria pulmonar hacia el pulmón. Esto termina sobrecargando al corazón derecho. Entonces, como hay mayor cantidad de hipertensión, hay más insuficiencia cardíaca izquierda. Y la izquierda va a terminar sobrecargando la derecha. Principal causa de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. Eso tienen que tener en cuenta. Paciente con enfisema, ¿va a tener problema con el corazón izquierdo? No va a tener. Entonces, solamente va a desarrollar insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuál es la insuficiencia que más hay? Izquierda, ¿no? Y la izquierda genera mucha insuficiencia cardíaca derecha, termina sobrecargando. Por eso, principal causa de la derecha es izquierda. Paciente con enfisema desarrolla solamente insuficiencia cardíaca derecha. Eso tienen que tener en cuenta. Entonces, pegadinha de prueba ahí, no tienen que marcar enfisema pulmonar en la principal causa. Enfisema causa, mas no es principal. Muy bien, eso es lo que tienen que conocer bien claro de enfisema de pulmón. ¿Dúvidas? ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta? No, doctor. ¿Estamos bien? Muy bien, excelente, estamos bien. Entonces vamos a continuar aquí. Entonces, la fisiopatología que se va a dar, prácticamente ya explicamos todo aquí, ¿verdad? Desorganización de la elastina por enzimas que son denominadas entonces proteasas, que son segregadas entonces por leucocitos polimorfonucleares, principalmente los neutrófilos. Los neutrófilos son los que van a segregar estas proteasas. También los macrófagos y los linfocitos T, CD8 o citotóxicos. Entonces, el agente aquí va a ser irritantes por el humo del cigarrillo, que van a liberar, entonces, aquí nuestro mecanismo de defensa, estas enzimas que van a terminar generando una reacción inflamatoria. Pero tenemos un mecanismo de defensa, que son las antiproteasas. Y estas antiproteasas son las alfa-1 antitripsina. Si no tenemos antiproteasas, aquellos pacientes que tienen déficit, y obviamente la lesión va a ser mucho más grave. Por eso es que déficit de enzima alfa-1 antitripsina genera de forma precoz lesión a nivel pulmonar. Por eso la persona desarrolla el cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en edades tempranas. Por eso es que cuando tienen paciente con EPOC en una edad temprana, paciente joven, menor de 40 años, entonces piensan con el déficit de la enzima alfa-1. ¿Qué vamos a tener? Paciente cursa con cuadro de tos, expectoración. Lo principal es la dificultad para respirar de estos pacientes. Como hay lesión ahí a nivel de la mucosa, nosotros podemos tener que el paciente comienza a toser con sangre. Eso se llama entonces cuadro de hemóptisis, que tenemos principalmente cuando hay lesión a nivel bronquial, lesión crónica a nivel bronquial. Hemóptisis se ve más bien en cuadro de bronquitis crónica, ahí es donde más vemos hemóptisis. Esto van a diferenciar mejor después en anatomía patológica, van a ver los tipos principales aquí de enfisema. Entonces son dos, el centro acinoso y el panacinoso. Esos son los dos tipos de enfisema que hay. El diagnóstico es historia clínica y espirometría. De esa forma, nosotros damos el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el caso de bronquitis crónica, es netamente clínico. Bronquitis crónica, por definición, tiene aquella persona que tose por 3 meses en 2 años consecutivos. No es necesario que sea 3 meses seguidos, quiere decir agosto, septiembre y octubre. No, puede toser en mayo, puede toser en agosto y tosió en noviembre. Tosió 3 meses ese año.
y el año siguiente volvió a toser otros 3 meses. Ahí lleva el cuadro o diagnóstico de bronquitis crónica. Para que entre dentro de EPOC, mi paciente tiene que ser tos 3 meses, 2 años consecutivos, a consecuencia de irritante por humo. Ahí es donde entra dentro de la categoría de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso tienen que tener en cuenta. Y el diagnóstico de enfisema se certifica, el diagnóstico final, recién con el estudio histopatológico. Ahí es donde ustedes certifican y cierran el diagnóstico de enfisema en el paciente. El paciente con enfisema pulmonar, la clasificación que se utiliza, la clasificación que estudia esto, se llama clasificación de Gold. Entonces, clasificación de Gold es la clasificación aquí para mi cuadro de enfisema, EPOC. Puede ser estadio 1, paciente leve, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Entonces, con la espirometría se ve lo que es entonces el flujo expiratorio variable. Entonces, de acuerdo al resultado espirométrico, se ve la obstrucción. Más del 80% aquí, entonces tenemos una respuesta, más del 80% tiene un cuadro leve. Si me demuestra una respuesta entre el 50 y 80% es moderado, menos del 30 a 50% es grave, menos de 30%, aquí es donde yo tengo una obstrucción bastante grave en ese paciente. Ahí es donde voy a dar la clasificación. Entonces, dependiendo de la clasificación, aquí es donde nosotros tenemos el tratamiento para este paciente. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Está con un cuadro de obstrucción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a broncodilatar. Entonces se entra con broncodilatadores. Ahí es donde se ve, de acuerdo a la clasificación, si usa un solo broncodilatador, si usa broncodilatador combinado, si se agrega corticoide o no a ese paciente. Entonces, dependiendo de la clasificación, esto van a después ver en el esquema de tratamiento en clínica médica. Muy bien. Y por último, la bronquitis crónica que ya hablamos. Entonces, es un cuadro de 3 meses de tos. 3 meses de tos en 2 años consecutivos. No es necesario flujo expiratorio variable. Eso es Bianca, el FET, flujo expiratorio variable. Eso es un resultado que van a obtener, van a entender mejor después con la espirometría. Cuando estudien espirometría ahí. En neumología, en el 5º curso van a estudiar bien lo que es la espirometría y demás cosas. ¿Está bien? Muy bien, aquí nuestro objetivo es entender el mecanismo por el cual se va a producir esa enfermedad y conocer las grandes definiciones. Entonces, bronquitis, cuadro de tos 3 meses en 2 años consecutivos. Eso es ahí una bronquitis crónica. Entonces, esa es la definición de bronquitis crónica. Entonces, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no es un tema difícil. Tenemos 2 entidades aquí que tenemos que conocer, que es el enfisema de pulmón y la bronquitis crónica. Esas son las 2 entidades que entran para estudiar a doença pulmonar obstructiva crónica. Muy bien, y eso es lo que le traía a ustedes el día de hoy. Vamos a ver si es que tienen alguna duda, alguna pregunta para ir encerrando nuestra clase. Dúvidas. É isso aí, Reinaldo. Já pode tomar você sim, rapaz. Eu tenho uma prática ainda aqui, só depois das 5. Muy bien. Excelente. Entonces dejamos nuestra clase hasta aqui e até segunda que vem, o pessoal que vem na prática segunda. Entonces, el resto creo que já está de férias, né? Então, boas férias para o resto do pessoal. E quem tem prática, quem ainda não viajou, a gente se vê esta semana nas práticas.